un plan para cada uno de nosotros y tiene un propósito en lo que Él está haciendo en cada vida de nosotros. Hay tres cosas. Hay uno que hemos salido de un tiempo difícil en la vida. Había tiempos en cuando nosotros pensamos que no sé cómo vamos a salir de esta. A lo mejor no el año pasado, el año anterior. Y uno va y ve y dice, no sé cómo nos vamos a salir de esto. Y aquí estamos, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con el matrimonio, en el trabajo o falta de trabajo. A lo mejor nosotros en este momento estamos pasando por un tiempo difícil y no sabemos hoy día cómo vamos a salir adelante con este problema que nosotros tenemos. Puede ser un hijo, una hija, o a lo mejor todo está bien. Estamos tranquilos, todos los hijos aman a Cristo, nosotros estamos bien, pero hay que prepararnos porque el enemigo no descansa. El enemigo está esperando, dice como la palabra de Dios, en cuando Jesús fue tentación y el enemigo no pudo y dijo, se fue por un tiempo más oportuno. Nosotros tenemos que tener guardia en el nombre de Jesús. Puede ser que apenas salimos de un tiempo difícil o estamos en medio de un tiempo difícil en nuestra vida o va a venir. Pero nos preparamos en el nombre de Jesús, las promesas del Señor, sabiendo que el Espíritu Santo y yo nunca te dejaré hasta el fin del mundo, estaré contigo. Él tiene un plan, tiene un propósito y Él va a proveer lo que necesitamos nosotros y Él nos va a dar el poder de vencer y su promesa de estar presente con nosotros siempre. Así una vez más, el escudo de la fe. Sobre todas las cosas, dice Pablo, sobre todas las cosas, tomar el escudo de la fe que cubre todo el cuerpo. Atrás de la fe, yo sé, Señor, tu palabra dice, y vivir por medio de la fe. Salmos 63:1 dice así, Dios mío, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en la tierra seca y árida donde no hay agua. Tengo sed de ti. Puede ser para el que está pasando por prueba en este momento, en este día. Puede ser un hijo, una hija, aún el matrimonio. Y uno dice, Dios mío tú eres. Tengo sed de ti. En esta tierra, en esta prueba, en este tiempo, tengo sed de ti. El versículo hoy día, en el versículo 12 de Marcos 1, dice así, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Y dice también en Job, dice, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volverá. Jehová dio y Jehová quitará. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios da, Dios quita. Entramos desnudos, nos vamos, pero bendito sea el Señor Jehová. Job, aun cuando él pasó por todas estas pruebas, él sabía que su esperanza era en Dios. Aun en cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu lo lleva a este lugar donde tiene hambre, donde pasa sed. ¿Ves? La vez pasada compartí que en el desierto no hay nadie, no había nadie y no había nada. Y a veces nosotros nos sentimos así, que no hay nadie, no hay nada. ¿De dónde voy a agarrar mi ayuda? Del Señor Jesucristo. Es una oportunidad donde nosotros nos llevamos a conversar con nuestro Dios porque Él es el único que tenemos. Y hay que acordarnos que Él hizo la promesa que nunca te dejará. Vemos a Adán, él estaba en el jardín, no le hacía falta nada, tenía todo para comer en un lugar hermoso, pero vemos a Jesús en el desierto sin nada. Moisés, Abraham, David, todos fallaron. Cuando llegó el tiempo, ellos fallaron, aún Moisés, fallaron. Pero nuestro Señor Jesucristo llegó a este lugar, el desierto, y Él venció. El único
No hay un justo, no, ni aun uno, solamente Jesucristo. Y vemos a Job en cuando él pasó por esto. Pero él salió victorioso. Todo se le fue quitado a Job, todo. Su casa, sus hijos, sus hijas, el ganado, todo le fue quitado a Job. Y eso es cuando él dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volverá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pase lo que pase, Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque Él está con nosotros. Ánimo, la victoria es de nosotros, así como Job. ¿Y qué pasó? El enemigo quedó silencio, porque su confianza era en Dios y Dios lo sacó adelante. Dice el 13, el versículo 13, dice el 12 y el 13, dice, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y el 13 dice, y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con los animales silvestres, y los ángeles les servían. ¿Se acuerdan que Israel estuvo en el desierto por 40 años? Y Moisés falló, su enojo causó que Moisés no entrara, ¿se acuerdan? Moisés no entró en la tierra prometida, ¿por qué? Porque falló. Vemos a Moisés una vez más en el Nuevo Testamento. ¿Y saben dónde está? En la tierra prometida. ¿Y sabes con quién está? Con Jesús en el monte de transfiguración. Vemos a Moisés en la tierra prometida. ¿Con quién? Con Jesús. Él no pudo entrar en sí, pero por medio de Jesucristo vemos a Moisés una vez más en el monte de transfiguración. ¿Con quién? Es muy importante. Con Jesús entró Moisés a la tierra prometida. Él llegó, lo vieron. Él y Elías estaban juntos con Jesucristo. Dice Mateo 4:2, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierten en pan. En Mateo vemos un poquito más de lo que no menciona Marcos, que después de 40 días de ayuno, en lo más débil, en cuando nosotros ya estamos perdiendo todo esperanzas, porque no es en cuando da principio el tiempo del desierto, sino al fin cuando nosotros estamos más débiles. Entonces viene el enemigo a tratar de tentar y dice, si eres hija de Dios, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando por estas cosas? Es que no te ama Dios. Es que a Dios no le importa lo que estás pasando. Y viene en el tiempo más débil de Jesucristo. Y dice, si eres hijo de Dios, si eres hija, ¿por qué te están pasando estas cosas? Y viene el enemigo en el tiempo más difícil, en el tiempo más débil de nuestra vida. ¿Y quién viene? El enemigo. Y tú dices que eres un cristiano, un hijo de Dios. Entonces, ¿por qué están pasando? ¿Y quién es? ¿Quién es el que mete esa mentira? Es el enemigo. ¿Cuándo? Cuando estamos más débiles. Cuando ya estamos perdiendo toda esperanza. Después de 40 días y 40 noches que Jesucristo estaba ayunando, viene el enemigo a tentar. No por adentro, sino las cosas por afuera. Pensémoslo. Jesucristo estaba ayunando por 40 días. Tenía hambre, así como muchos de nosotros. Yo estuve pensando, dije, ir a la panadería y cuando llega uno ahí, los bolillos bien calientitos. Y mi esposa hace unos frijoles bien ricos. Y ahí estamos con el bolillo, los frijoles, un pedazo de queso, salsa. Y ahorita unos están diciendo, ya párale, pastor, que no hemos comido. Pero después de 40 días viene Satanás y dice, si eres hijo de Dios, dile a Dios que convierte esta piedra, este tiempo difícil en tu vida, en pan, las cosas de afuera. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y dice aquí, y estaba con los animales silvestres.
En cuando Adán estuvo en el jardín y los animales tranquilos. Pero vemos que Marcos aquí menciona que hay animales silvestres. Y hay dos cosas que pensamos. Así como Daniel, lo tiraron en el pozo y habían leones y no le hicieron daño porque Dios cerró la boca de los leones. Puede ser que menciona Marcos esto porque Dios hizo un milagro y todos los animales tranquilos y les cerró la boca. O puede ser así como los demonios reconocieron, tú eres hijo de Dios, y los animales reconocieron, tú eres el creador. Sea lo que sea, pero no le hicieron daño a Jesucristo. Y Marcos por una razón lo menciona aquí, que era algo supernatural. Y después de 40 días, después que Satanás viene, él ayunó. 40 días, 40 noches, dice la palabra de Dios. Vino Satanás y lo tentó. Y después, dice, y los ángeles le sirvieron, vinieron a ministrarle a Jesús. Pero Marcos lo mete todo en un versículo rápidamente. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado de Satanás. Y estaba con los animales silvestres y los ángeles le sirvieron. Porque Marcos está dando detalles rápidamente. Aquí en primero de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Es pecado ser tentado? No. Porque si fuera pecado ser tentado, entonces Jesús pecó y sabemos que Él nunca pecó, Él era perfecto. ¿Se acuerdan que cuando mencioné que Dwight L. Moody dijo, no podemos parar que los aves estén alrededor de la cabeza? No podemos parar eso, va a venir los pensamientos, pero sí podemos parar que ellos hagan nido sobre la cabeza. Los aves van a volar, pero no van a hacer nido en esta cabeza mía. No es pecado cuando vienen. Sí es pecado si le dejamos hacer nido. Cuando yo pensé de esto, cuando yo estuve estudiando esto, pensé de algo más. Las moscas. Las moscas vienen y cómo molestan. Cuando uno quiere disfrutar de su comida, una torta, quiere disfrutar y vienen las moscas. Y nosotros sabemos algo muy importante, que nosotros no le agarramos un pedazo de torta y decimos, mira, ahí te va, tú come esto y yo como esto. No. Nosotros vemos que la tentación es como la mosca que viene molesta y dice, ¿sabes qué? La mosca trae muerte, trae enfermedad. Es una cosa que no queremos, ni una en nuestro. ¿Cómo molesta una que está en la casa, verdad? Cuando estamos en la casa y hay una y la casa se vuelve loca nomás para matar esa. O sea, ¿sabes qué? No tienes lugar aquí. Y cuando viene la tentación, acuérdense de eso. No tienes lugar aquí, no te voy a dar nada. Muérete de hambre. Esta tentación, muérete de hambre. No queremos nada, mucho más que los aves, como una mosca que viene a molestar. Cuando nosotros somos tentados, acordémonos de eso. Vete de aquí, muérete de hambre, fuera de aquí. No queremos nada, ni uno en nuestro hogar. Quítalo, sácalo de aquí. Jesucristo, cuando Él pasó por la tentación, Él puede simpatizar con nosotros en cuanto a la tentación. Es que tú no sabes lo que estoy pasando. Todos me dejaron. No hay nadie. No hay nada. Él dice, yo sé exactamente cómo te sientes. Exactamente. Él puede simpatizar con nosotros. Dice Santiago 4:7. Someter pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Eso dice la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistir el diablo y huirá de vosotros. Resistirlo fuera de aquí.
y acercarnos más a Dios. Está muy hermoso cuando leí el Salmo 74. No entreguéis a la bestia el alma de tu pequeña paloma. Y el salmista escribe aquí, nosotros estamos pensando, dice, y Jesucristo en medio de las bestias. Y él puede ser posible que el salmista está hablando en profecía de las palabras de Jesucristo. No entreguéis a las bestias el alma de tu paloma pequeña. El paloma pequeña no tiene defensa, solamente uno, a volar a los cielos. Y qué hermoso cuando yo leí esto. La defensa es huir al cielo, volar a la presencia de Dios, donde hay descanso. Marcos 1, 14 y 15 dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer el evangelio. Hermanos, aquí dice Jesús vino a Galilea. Nosotros pensamos que nosotros venimos a Jesucristo. Él vino a nosotros. Y Él nos amó y Él nos enseñó su misericordia, su gracia. Dice, y Jesús vino y dijo: arrepentidos y creer el evangelio. Dejar eso, arrepentidos. Y cuando yo les compartí los sábados, yo llegaba arrepentidos de lo que hice el viernes. Aún los domingos yo llegaba a casa arrepentido de lo que hice el sábado. Pero ahí paraba. No había confesión, no había Señor, perdóname, no había nada. Yo me arrepentí, estuve arrepentido de lo que hice. Pero aquí Jesucristo dice: arrepentidos y creer el evangelio. Dejar la muerte para vida. Dejar la muerte para una vida nueva. Dejar el pecado para vivir para Cristo. Arrepentidos y creer en el evangelio. ¿Me vas a perdonar todo? Puede ser posible que Dios me perdone todas mis fallas, todas mis faltas. Me arrepiento de lo que he hecho. Ahora, creer el evangelio, y yo te lavaré. Y yo de la muerte te doy vida. Una vida nueva, nacido de nuevo. Es posible. Y Jesucristo dice: arrepentíos, creer el evangelio de Dios, que yo he venido a salvar. Dice la palabra de Dios, seguimos en el 16, y andando junto al mar de Galilea vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores. Esto no es la primera vez que Andrés y Simón conocen a Jesucristo. No es que Jesucristo la primera vez está caminando y le dice a Andrés, le dice Simón, ven, y le siguen. Ellos tenían un encuentro con Jesucristo antes. Andrés estaba con Juan el Bautista y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés estuvo ahí. Y dice la palabra de Dios en Juan 1:35, dice así, que Andrés fue y llamó a su hermano: hemos encontrado el Mesías. Andrés va con Pedro. Jacob va al mismo tiempo y dice a Natán: hemos encontrado aquel en quien Moisés hablaba. Entonces ellos tenían un encuentro con Jesucristo antes. Y eso lo encontramos en Juan, el primer capítulo. No era que Pedro, no era que Andrés, no era que Jacob. Ellos no era la primera vez que conocieron a Jesucristo. Ellos ya sabían que Él era el Mesías. Él era el que predicaba a Moisés, que ha de venir. Y en eso dice, y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar,
porque eran pescadores. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí, haré que seas pescadores de hombre. Y dejando luego su red, le siguieron. ¿Por qué? Porque ya lo conocían. Dice el 19, y pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca que remendaba la red. Y luego los llamó, dejó a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros y le siguieron. Un comentario muy interesante dice, ¿por qué pescadores? Porque ellos tienen fe. Ellos tienen paciencia. Otro comentario hace que Andrés, él echó la red y llegó Pedro. Y Pedro echó la red y vinieron muchos al conocimiento de Jesucristo. También vemos a Jacob y Juan, ellos están remendando la red, remendando relaciones. ¿De qué nos ha llamado Dios? ¿Hacer obra de un evangelista y echar la red? ¿O remendar relaciones entre un hijo a nuestro Dios? Un matrimonio a nuestro Dios. ¿Quién nos ha llamado? Una cosa sí sabemos por cierto, es que cuando Jesús llamaba a los que estaban trabajando. Ellos ya estaban activos, ellos ya tenían un talento y Dios los llama y dice, mira, usa ese talento para mi obra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que podemos hacer para el Señor? Usar el talento para el bien del Señor, porque lo que hacemos, Él lo puede usar para su gloria. Y llama a los pescadores que tienen fe, ellos salen. Ya puede ser que nosotros echamos la red y no encontramos nada, pero a la orden de Jesucristo, tíralo al otro lado y vemos milagros de Dios. No siempre, pero escuchando de Jesús y haciendo su obra como Él nos manda, es hermoso, hermanos. Usando los talentos, usando lo que nosotros sabemos hacer. Dice el 21 así, entró a Capernaum, entró a la sinagoga y pensó a enseñar. Era el día de reposo, pero Jesucristo estaba enseñando. No descansa, no hay día de reposo. Dice el salmista, he aquí no se adormecerá ni duerme el que guarda Israel. El 22 dice así, y se admiraban de su doctrina, o doctrina quiere decir su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesucristo hablaba con autoridad, así como nosotros. Nosotros sabemos que Jesucristo es el Salvador. Nosotros sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Venir a Él, arrepentidos y creer el Evangelio. Nosotros salimos con autoridad de palabra porque nosotros sabemos que esto es la verdad. ¿Qué dice Lucas 19:10? Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino con una misión para buscar, para salvar lo que se había perdido. Por eso Él hablaba con autoridad. Porque la cosa no es estar sentados y que traigan las cosas. No, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con autoridad Él hablaba. ¿Cómo no? Siendo el Hijo de Dios. ¿Cómo no? Siendo hijos y hijas de Dios. Hablar con autoridad sabiendo que lo que nosotros estamos compartiendo es verdad. Pero os digo, ¿se acuerdan? Moisés dijo, ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús dijo, pero yo os digo, la cosa cambia, pero yo os digo, amar a tu enemigo, orar
por los que te persiguen. No es ojo por ojo, cambia la cosa por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voz. Escuchen esto. Unos comentarios dicen, no saben cuánto tiempo estuvo esta persona sentado en la sinagoga, pero lo vemos que está sentado en la sinagoga. ¿Quién? Un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, esto es importante, no voz, pero voces, diciendo, ay, ¿qué tienes tú con nosotros? No con mí, pero con nosotros. Jesús de Nazaret, ¿has venido a atormentarnos? No está hablando de una persona, no está hablando de un demonio. Dice aquí, ay, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a atormentarnos? Y cambia la cosa. Miren, cambia la cosa. Le voy a preguntar una vez y no sé si le quise preguntar a alguien antes de subir. Cuando dice uno, ay, caray, ¿es una ofensa? ¿No? Ok. Pues aquí los que estaban en la sinagoga dijeron, ay, caray. Y entonces cambia la cosa. Ay, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a atormentarnos? Todo es de plural. Y miren, sé quién eres, el Santo de Dios. No es nosotros. No es más que uno. Cambia la cosa. Sé, no dice sabemos, dice sé quién eres. El Santo de Dios. Cambia la cosa. ¿Por qué? Porque los demonios, Satanás, es puro engaño, es puro mentira. Porque cuando ellos vieron, ay caray, ¿qué es esto? Y entonces él cambia la cosa. Y dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Y dice el versículo que sigue, dice el 25, pero Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Porque el enemigo es engañador, porque el enemigo es mentiroso, porque la cosa no sabemos cuánto tiempo esta persona estuvo aquí, pero como compartí la vez pasada, en cuando se prende la luz, las cucarachas salen corriendo. Cuando la presencia de Jesucristo está, la cosa cambia, porque Jesucristo ha entrado. Y dice, y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamó con gran voz, salió de él. Mira, cuando nosotros cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo, muchos de los amigos se pusieron violentos. No me hables de esas cosas. ¿Cómo que? Así cuando nos apartamos del mal, hay violencia. Dice, hay un sacudo y clamó con gran voz. A lo mejor es una relación. ¿Cómo que te vas a convertir a Cristo? ¿Cómo que vas a ir a la iglesia? ¿Cómo que te convertiste a Cristo? Y el enemigo no está contento con eso. Y puede ser, aún familiares se ponen bravos. Porque nosotros hemos sido librados de la esclavitud del enemigo. Y a veces, aún entre la familia, se pone difícil la cosa. Y hay violencia, hay clamor, hay sacudo en nuestra vida. Es porque Cristo ha llegado y nos ha librado. Vamos a ver el día en cuando nosotros le entregamos a Cristo nuestra vida. ¿Había o no había una batalla? El enemigo no está contento. Pero gloria a Dios que Él nos ha salvado. Él nos ha librado de donde nosotros estuvimos. Y ahora, hijos y hijas del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el Príncipe de Paz. Amén.